Señales 13. IA13.cl. Inteligencia artificial al alcance de todos. Ahí vamos a ver. Sí. Ahí sí. Buenos días a todos. Vamos a poner el relojito. Ya. Todos hemos sido testigos en los últimos 20, 30 años de avances súper importantes en el área de automatización. Y un foco, un protagonista súper importante en la automatización actual es básicamente el uso de la tecnología computacional, un computador, un programa. Pero fíjense que incluso a partir de la primera revolución tecnológica en los años 80, que le toca experimentar a Chile, ya empezamos a evidenciar un montón de problemas que de hecho no son nuevos, digamos, problemas que datan casi de la época en que se inventó el computador, que básicamente tienen relación con los límites que tiene el poder computacional que actualmente usamos en los procesos de automatización. Entonces, básicamente la pregunta del millón que nos gustaría hacer para entender de dónde viene todo esto es porque si la cosa ha funcionado aparentemente bien hasta ahora en términos de automatización, ¿por qué el mundo, por qué la sociedad requeriría un nuevo paradigma? Entonces, en general en el mundo académico, en particular en informática, lo sabemos desde el punto de vista matemático, y hay un nombre súper específico para eso, pero la industria lo ve de otra forma. Los efectos que ve la industria son cosas súper interesantes, que tienen mucho sentido. Primero, que en general todos estos procesos corren en general o están sustentados bajo muchos supuestos. Uno de los supuestos es que corren bajo ambientes extremadamente estáticos. Por tanto, ¿qué pasa si tenemos entornos en el cual se mueven todos estos procesos de automatización? Entornos que son extremadamente cambiantes, ya ahí tenemos un problema. Ya hay un problema que básicamente no lo podemos abordar con tecnología convencional. Segundo, hay muchos procesos de toma de decisiones que sí o sí requieren conocimiento humano de manera extremadamente intensiva. Por ejemplo, tomar en cuenta el diagnóstico médico, que es un caso súper emblemático, donde las decisiones básicamente tienen un núcleo fundamental que tiene que ver con el conocimiento médico requerido para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Y esto es súper interesante desde el punto de vista de la lógica, cómo han funcionado los computadores hasta hoy en día. Los computadores se basan en lo que todos conocemos, yo creo que al día de hoy, algoritmos. Y los algoritmos tienen un supuesto súper interesante, que dice, yo puedo hacer un algoritmo si los pasos que yo puedo establecer son extremadamente claros y son finitos. El problema, que una gran parte de problemas reales no cumple esa condición, entonces los pasos no son tan claros. Ya vamos a dar un montón de ejemplos de eso. Y lo otro, obviamente, que es un protagonista bastante importante dentro de estos peros, que básicamente en general tenemos demasiadas alternativas de solución por explorar. Claramente una tecnología convencional lo puede hacer, la respuesta sería sí. ¿Lo puede hacer eficientemente en un tiempo razonable para la toma de decisión? No, ahí está el inconveniente. Y quizá uno de los inconvenientes, de los peros más grandes, que básicamente en general en todos estos procesos no poseemos autonomía en la toma de decisiones. Y claramente hay procesos en los cuales sencillamente el humano no puede estar al lado, por diferentes razones de seguridad, de acceso, y necesitamos una máquina que se comporte sin la intervención humana, ¿ya? Entonces, básicamente, la conclusión de eso es que necesitamos más autonomía, como se está viendo hoy en día. Pero las tecnologías convencionales, como decíamos, la gran conclusión es que no pueden hacer eso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución data de mucho tiempo atrás y básicamente un grupo de científicos a nivel mundial, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la gran interesante pregunta de cómo podemos reproducir parte de nuestra inteligencia para resolver problemas en una máquina. Y digo máquina, algunos a lo mejor no saben, pero máquina porque en el sentido antiguo, cuando todavía no había el computador digital como lo conocemos actualmente, y estaban hablando de hecho incluso de máquina y el concepto matemático de máquina. ¿Ya? Es así como se aunó esfuerzo, a pesar que se venía trabajando hace mucho tiempo atrás, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en forma teórica, y en el año 55 se aunaron diferentes esfuerzos, diferentes grupos bastante poderosos en términos científicos, tecnológicos, predominantemente en Estados Unidos y Reino Unido. Y en Estados Unidos lo que marcó el hito fue una reunión que se hizo en el Dartmouth College, en Estados Unidos, que básicamente congregó a todos los amigos que algunos tienen nombres conocidos, el profesor Minsky, que ya falleció, Minsky del MIT, profesor John McCarthy de Stanford, gente conocida del ámbito de las telecomunicaciones como Claude Shannon, etcétera, etcétera. Y ellos acuñaron y formalizaron el área de inteligencia artificial y básicamente dijeron, hay varias definiciones, depende de la perspectiva en que se mire, básicamente dijeron que va a ser la ciencia que permite construir máquinas que tengan un comportamiento tal que si lo hiciera un humano, obviamente requeriría inteligencia. Entonces, dos preguntas salieron a partir de eso, que originó un montón de investigación a nivel mundial. Básicamente la pregunta es cómo trabaja nuestra mente, parte de lo cual va a hablar un poco Pedro Maldonado posteriormente, y por otro lado, cómo las máquinas pueden reproducirla en forma artificial. Ahora, esto que parecía el mundo ideal, que está sumamente conectado, no es tan así. Hay muchos procesos que hasta el día de hoy
se hacen extremadamente eficientemente desde el punto de vista de la máquina, pero no tiene un símil tan uno a uno con la mente humana. Entonces hay algunas cosas que tienen su base, o tuvieron en su inicio, su base cognitiva, pero hay otras cosas que sencillamente lo hacía súper bien la máquina, pero básicamente con una belleza matemática o informática, pero que no tenía mucho que ver con los aspectos cognitivos. ¿Ya? Entonces, como les decía, pues la historia no era la historia ahora, la historia es larga data, por lo menos 70 años atrás que partió todo esto, pero ahora, ¿qué pasó ahora en los últimos 6, 7 años? Que hay una bataola, como decía el senador Girardet, en el mundo en general, está todo el mundo revolucionado con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué gatilló que pase ahora si en realidad ya venía pasando hace mucho tiempo? Primero, yo diría que quise resumir en algunos aspectos gatillantes, y quizás me voy a quedar corto, hay muchos más, pero finalmente los aspectos gatillantes con por qué ha resultado este interés y esta preocupación, y en muchos casos incluso miedo, de la inteligencia artificial en el mundo. Básicamente, primero, la inversión que hicieron en los últimos 6, 7 años las grandes empresas, Google, Facebook, etcétera, etcétera. No solamente inversión, sino que además mostraron resultados súper emblemáticos, dice vehículos no tripulados, sistemas de reconocimiento de voz, que son muy buenos en términos de performance y de robustez, etcétera, etcétera. Y obviamente, también se mencionaba previamente acá, un incremento del poder computacional, que ahora podemos hacer cosas que en esos años no podíamos hacer tan eficientemente. Tenemos más fuentes de datos, y lo más interesante que no muchos dicen, y las empresas en general, hay una mala información que se difunde muy usualmente, que la empresa dice, bueno, tenemos datos y con eso es suficiente. No, esto es lo que necesitamos, tener datos y conocimiento. Por tanto, lo que ha pasado ahora, con respecto a lo que pasaba 60, 70 años atrás, que tenemos bases de conocimiento disponibles, con lo cual podemos desarrollar sistemas que básicamente toman decisiones como si fueran las personas, seres humanos, usando ese conocimiento. Hay, obviamente, algo que marcó un hito, especialmente en empresas de alta tecnología, es el mejoramiento técnica de inteligencia artificial, que hizo posible que pasáramos del laboratorio a la industria en forma extremadamente eficiente. Una de ellas, técnicamente, el aprendizaje profundo, avances de reconocimiento de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, hay más acceso. Antes, esto es súper interesante porque el desarrollo de la inteligencia artificial hasta hace unos 10 años atrás estaba básicamente circunscrita al laboratorio, centros de investigación en el mundo, y de repente empezó a bajar, ¿cierto?, al mundo productivo, porque las herramientas empezaron a ser más accesibles a todos, ¿ya? Y el acceso comercial es un hito súper importante. Las grandes empresas empezaron a generar modelos de negocio del tipo software as a service, que básicamente uno compra servicios, y aunque no tenga recursos, pues puede comprar un servicio que le sale mucho más barato. Ahora, hay otro cuestionamiento ahí, si eso es bueno o no, digamos, si es eficiente, pero ese es otro tema. Y finalmente, que es lo más preocupante, el impacto que esto empezó a causar de a poco en la productividad y la economía de los países. ¿Ya? Entonces, para que un poco veamos rápidamente la IA en cifra, básicamente casi estamos llegando a que, según las proyecciones de varias consultoras, casi el 90% de interacciones podríamos tener con clientes, con usuarios, con humanos, que serían gestionadas de aquí al año 2020, 2021 más o menos, por máquinas. O sea que se requiere autonomía para que las hagan las máquinas por diferentes razones de costo, de recursos humanos, que obviamente no las hacen posible. ¿Ya? Básicamente 1.5 billones de dólares es el dinero, es el capital que están invirtiendo al mayo de 2016 y no está actualizado. Ahora mucho más, las empresas han desarrollado tecnología de inteligencia artificial. Casi 16% de los trabajos, y esta es una cifra preocupante, también lo mencionaba el senador, casi 16% de los trabajos que la IA reemplazará al fin de la década rondan en torno al 20%. ¿Ya? En todo el mundo. Y básicamente casi 1.200 startups básicamente se están generando hasta el día, esto es un estudio hasta el año 2016, por lo menos hasta el año 2016, 1.200 startups en el mundo se están generando en temas relacionados a inteligencia artificial. Bueno, ahí están los típicos protagonistas comerciales, y quizás los separé en dos grupos. El primero, básicamente, el grupo de empresas que ustedes ya conocen, que se caracterizaron no solamente por innovar inteligencia artificial, sino también por comercializar los servicios de inteligencia artificial. Y mientras que los de abajo básicamente innovaron, pero no están vendiendo servicios que uno vea directamente, salvo un auto no tripulado, claro, da un servicio, pero no es un software que uno puede usar directamente como usuario común y corriente. ¿Ya? Y esta es una cifra bastante interesante que hizo una consultora, que vale la pena discutir, básicamente que analizó cuál es el potencial de varios países en términos del crecimiento que podría experimentar la economía en el caso que se considere inteligencia artificial como parte de todo el aparataje productivo. En el caso de Chile que marqué, hay una diferencia de casi 1% en el valor agregado bruto, que básicamente, para los que no saben, es la diferencia entre lo que produce un país versus lo que compra o lo que gasta en el fondo. ¿Ya? Y
Y lo que está en salmoncito, no, salmón, ya está, estoy medio daltónico, parece, salmón rojo, ya es básicamente dice sin IA. Sin IA no significa sin nada, significa automatización tradicional. O sea, esta es la prueba ferviente de que esto no es una simple automatización. ¿Ya? Para que se hagan una idea, muy a grosso modo, este es el espectro en el mundo que está aconteciendo en términos de dónde está la inversión de las compañías en temas de inteligencia artificial. El que lleva la principal inversión es toda la industria de software, y ahí no voy a entrar en detalle, y después va bajando en términos de la industria de Internet, telecomunicaciones, más adelante retail, que nos toca a nosotros muy fuertemente en Chile, la industria financiera. Quizás el retail, finanzas y más adelante minería son de los focos que las empresas, las consultoras internacionales han identificado claves para el desarrollo específico de Chile. Estamos hablando que este es el espectro global, ¿ya? Y básicamente, ¿para qué quiero todo esto? Básicamente lo quiero para tratar de diseñar sistemas en todo ámbito industrial, tanto en el sector privado como público, que sea capaz de desenvolverse en forma autónoma para tomar decisiones. Tomar decisiones significa percibir cosas del ambiente en forma autónoma, sin que lo provea un ser humano, comprender, razonar sobre ese ambiente y finalmente tomar acciones. Y eso es algo básicamente que podemos extrapolar a todo ámbito, incluso del ámbito de la agronomía. Ya tenemos robots que están haciendo exactamente eso. El coletazo, que no nos gusta mucho, que estamos dejando de lado, digamos, obviamente, trabajadores humanos, porque estamos automatizando tareas que obviamente son bastante complejas, digamos, por lo menos desde el punto de vista humano. Entonces, de este punto de vista, si hacemos un doble clic, ¿qué es lo que realmente es esta inteligencia artificial que está dando tanto que hablar? Básicamente es una suma de varias cosas, es una suma de las habilidades que tiene la máquina para planificar o para razonar o para establecer la secuencia de acciones a realizar para una determinada tarea cuando no existe un algoritmo claro. Entonces, ¿cómo lo resuelve la máquina? Las habilidades que tienen que ver con el control motor, cómo me muevo, que básicamente hoy día está arraigado en temas de robótica, pero los movimientos, el control motor tiene un tema súper interesante, porque no solamente está pensado desde el punto de vista de cómo hago máquinas que se movilicen, sino que además que expandan las capacidades humanas, que es lo que se llama ahora inteligencia aumentada, en el fondo. ¿Ya? La visión artificial, tener sistemas de percepción visual que permitan razonar. La agencia social, que es esta capacidad de las máquinas para comunicarse con otras, que también es un aspecto preocupante. En algún momento se ponen de acuerdo y toman decisiones que a nosotros no nos gustan, ¿cierto? La capacidad de las máquinas que tienen para procesar el lenguaje, tal como ustedes lo están haciendo en este momento, y poder satisfacer diferentes requerimientos. La capacidad de las máquinas para adaptarse al medio, aprender de la experiencia y tomar decisiones futuras o adelantarse a decisiones futuras. La capacidad de las máquinas que tienen para representar el conocimiento mental, razonar internamente y luego tomar decisiones. Y la búsqueda de soluciones cuando tenemos problemas que son extremadamente complejos desde el punto de vista de la cantidad de soluciones que puede abordar. Entonces, lo que quise hacer ahora acá, en el fondo ahora, es tomar toda esta inteligencia artificial y cómo básicamente, en algunos ejemplos industriales, cómo está impactando en diferentes tareas que actualmente se están desarrollando de forma bastante eficiente. Ese es el punto con el cual nos estamos empezando a preocupar, porque claramente está empezando a quedar gente sin trabajo, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos algunos rubros como retail. Quizá el retail es uno de los rubros bastante emblemáticos. Hay ejemplos súper claros como el de Amazon. Amazon está haciendo una disrupción extremadamente importante porque está pasando del concepto retail o supermercado tradicional, en el fondo cajero, a supermercado sin cajero. Ahora parece súper simple, parece súper obvio, pero lo que está ahí es básicamente una suma de habilidades que estábamos hablando antes. Hay sistemas de visión, hay sistemas de aprendizaje, hay sistemas de razonamiento, pero que el usuario normal no lo ve. El usuario normal lo único que ve es que saca un producto, lo compra o incluso se arrepiente, lo devuelve y el sistema sabe automáticamente qué es lo que está pasando y llega, pasa por la caja al final, listo, y se registra y tiene su cuenta lista. Ya, ese es todo un cambio que se está empezando a producir en las cadenas de retail. En el tema de distribución de pedidos en los supermercados, los retail en general y en otras industrias, también está comenzando a haber un salto súper importante desde el punto de vista que ya estamos reemplazando personas que se supone que hacían una labor extremadamente compleja y no nos podíamos reemplazar, y ahora lo estamos reemplazando, ¿cierto? En el ámbito retail financiero, el avance es tal que en este momento, este es un experimento que hicimos hace algunos meses atrás. No voy a decir el nombre, no sé si se me salió el nombre, ¿no? Por ahí no está. Pero un nombre de un retail financiero en que tenía el problema de detectar fraude, que está de moda ahora, fraude de transacciones de tarjeta de crédito, ¿ya? La exactitud de los modelos actuales está llegando al 97% versus el criterio expertos humanos que nos sobrepasan el 60% de exactitud en determinar cuándo alguien está cometiendo un fraude, ¿ya? En términos de seguro, en la industria de seguro es una industria súper atractiva desde el punto de vista de IA, porque si hay una área importante donde casi todo es toma de decisiones clave y delicada en la industria de seguro, en aspectos como el análisis de los claims, que sería el equivalente cuando uno analiza los siniestros, cuando tiene un incidente, por ejemplo, y alguien tiene que analizar o describir
básicamente cuál es el siniestro, después analizarlo, ¿ya? Y tomar decisiones. La experiencia que tiene que ver con los clientes, cómo interactuamos con los clientes 24/7. Obviamente no puedo tener a personas interactuando con clientes 24/7. Y cómo establecer, cómo aprender y detectar algún patrón de comportamiento que permita establecer una política de precios que sea básicamente consistente entre diferentes usuarios, diferentes clientes en este caso. Ya tenemos sistemas que pueden predecir políticas de precios a nivel de seguro muy bien, mejor que los humanos, de hecho están funcionando solos. Tenemos también en el área junto con los seguros de los activos, sistemas, ahora aparece un nuevo nombre en la industria, Smart Asset and Monitoring, que es básicamente la gestión automatizada inteligente de activos. Entonces, básicamente, incluso en ámbitos súper sensibles como la minería, ya estamos en condiciones de predecir y gestionar cuándo va a producirse alguna falla para poderla planificar, porque obviamente en ámbitos como la minería, que es un ejemplo emblemático, que existe una falla y parar todo el sistema tiene un costo altísimo, ¿ya? En logística y transporte también tenemos un montón de temas interesantes. Ya somos capaces de tener sistemas que planifiquen automáticamente las actividades que tienen que realizar sin programación previa. Tenemos sistemas que básicamente permiten hacer análisis de multitud. Tenemos cámaras de vigilancia que ahora las ocupamos como ojos y que pueden analizar lo que está pasando en una red de transporte y tomar decisiones. En la base de lo que está pasando, y muchas de estas técnicas nuevas que han aparecido, en la base de lo que está pasando en el sistema de transporte autónomo. Podemos hacer programación automática de actividades, que es algo que era impensable. Las fábricas solamente como muestra un botón, algunas empresas de metal mecánica, solamente hacer la programación de actividades, de turnos de los operarios, de turnos, trabajos, maquinaria, es un proceso que tarda 15 días en planificar. O sea, quiere decir, si alguien se enferma, ¿cierto? O algo cambia, se demoran 15 días más en planificar con todos esos cambios. Este es el momento en que tenemos la tecnología que en materia de segundos, o en materia de minutos, podemos generar una programación en forma totalmente automática. En banca es un tema súper sensible para Chile. Ahí han pasado un montón de coletazos, súper importante, incluido el tema de ciberseguridad, ¿ya? Y hackeo. Básicamente hay varios nichos interesantes en la banca desde el punto de vista de gestión de riesgo, desde el punto de vista de análisis financiero y desde el punto de vista de gestión de inversiones, donde claramente los procesos ni siquiera es que los bancos busquen hacer la cosa automática per se, sino que la hagan mejor las máquinas, porque la forma como lo hacen los especialistas, especialmente en análisis de riesgo, es extremadamente espantosa. O sea, solamente me muestra un botón, todavía en muchos bancos, no sé si ustedes saben, la decisión sobre a quién le otorgo crédito, a un cliente, está basada en una planilla Excel, una macro, y que alguien calcula y determina un numerito y esa es la decisión. Ustedes me dirán, puede ser algo simple, pero no funciona. Entonces podría ser simple, en este caso no es muy efectivo. Ya, esto para que vean cómo toda esta tecnología, por ejemplo, de robot, pero ahora robot de software, se usa para gestionar activos de una empresa. Este gráfico muestra la evolución, que está medida por una consultora australiana, si no me equivoco, porque está en trillones de dólares. Esta es la cantidad de dólares australianos, trillones, que es capaz de gestionar un robot sin intervención humana, y proyectado hasta el año 2020. ¿Qué pasa en términos de atención al cliente? Hemos tenido avances súper importantes. No es tan bueno como uno quisiera. La empresa también está cometiendo actualmente un montón de errores. Este es uno de los avances que ahora están usando los bancos, que son sistemas de autoatención, que usan todas las capacidades de sistemas de IA, de comprender el lenguaje de la persona, del usuario, un cliente, una queja, para tratar de responder. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Que tengo esto 24/7 y respondiendo millones de asistentes virtuales que básicamente me respondan en términos de un humano. En términos de la industria de utilities, hay varias, voy a pasar al tiempo rápidamente, en términos de utilities, empresas eléctricas, empresas de agua, hay varios temas que están empezando a pasar, no necesariamente en Chile. Ya tenemos drones que se están comportando autónomamente para revisar las redes de distribución, o incluso cuando hay algunos problemas de incendio, donde un humano no puede llegar, o donde un humano no tiene la restricción o la capacidad en un instante de tiempo para llegar a ese lugar. De hecho, nosotros antiguamente en Concepción hicimos una prueba, la llevábamos a las empresas eléctricas a detectar fraude y llegamos a la conclusión que lo que hacíamos tenía 3 o incluso 4 veces más efectividad que los humanos en detectar fraude de los colgados eléctricos. En términos de colaboración, en general, que pasa en muchos problemas empresariales, están pasando muchas cosas. No sé si se alcanza a ver el video acá, a ver si está corriendo, parece que no, pero esto es una de las cosas interesantes que está pasando a nivel de... Está medio lento ya se los debo, parece, ¿no? A ver, veamos. Medio lento el computador. Entonces, es uno de los sueños que uno tiene cuando tiene sistemas de IA que tienen que colaborar. Y tienen que colaborar con unos objetivos comunes y que básicamente tienen que resolver problemas en forma colaborativa. No sé si lo van a alcanzar a ver ahí, en honor al tiempo. ¿Sí? ¿Cierto?
salta ahí, ¿cierto? Bueno, ustedes dirán, ¿eso es interesante para la industria? Sí, especialmente para la industria que está involucrada en comercio electrónico, porque actualmente esa misma tecnología, los mismos paradigmas, lo podemos pasar a una plataforma de comercio electrónico y toda esa negociación que hacían los drones, ahora se puede hacer en forma electrónica sin que el humano intervenga ni siquiera para hacer negociación, lo cual tiene un coletazo súper importante a nivel público, por ejemplo, en términos de transparencia. Bueno, podemos tener sistemas que tomen decisiones totalmente transparentes. Ahora, un poco para ir cerrando esto, en general de todo esto, ¿qué es lo que uno puede percibir en cómo se están comportando la industria en general en el mundo? Básicamente, lo que yo puse es una suerte de escala de diferentes niveles de madurez, tales como tenemos un modelo de madurez en otros contextos. Y en este momento, muchas de las empresas están en el primer nivel, el nivel 1, que básicamente están tratando de probar el chiche, como se dice en buen chileno. Proyectos de laboratorio, pero que básicamente para ver si resultan. Ahí hay alta cantidad de empresas, y en Chile bastante. ¿Ya? El segundo, donde no hay tantas empresas, en el nivel de madurez de estamos construyendo aplicaciones y haciendo que los clientes o los usuarios usen las aplicaciones. Ahí están los bancos, están los retail, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el último, donde ahí estamos medio al debe en Chile, hay casos muy puntuales, muy poquitos, en donde la IA es el motor que conduce la estrategia de la industria. Básicamente, por ejemplo, en casos como Google, que básicamente su tecnología de IA es la que está dictando lo que va a pasar en los próximos años. ¿Ya? Desafío, aquí no me voy a explayar mucho, ya un poco el senador había mencionado, hay temas súper interesantes desde el punto de vista de adopción, hay muchas regulaciones que hay que establecer, especialmente en términos éticos, quizás acá lo más importante es temas laborales, que quizás es un tema que aparece en todos lados. Y el tema de capacitación, este es un desafío, especialmente a todos nosotros que estamos en la academia, porque por años hemos estado involucrados en capacitación, en entrenamiento de académicos, de estudiantes, de posgrado, pero se nos olvidó que ahora las empresas están súper interesadas y la empresa no sabe. Y como no sabe, está metiendo las patas. Entonces ahí tenemos un rol súper importante en términos de capacitación a la empresa, que sí lo necesita actualmente, en términos de innovación. Y con eso termino, básicamente, y antes que quería mencionar que este tema de la industria es un tema que no solamente ha sido abordado por este comité, en el cual ustedes están participando en este momento, sino también, para los que no saben, hace un par de semanas atrás, el profesor Néstor Becerra, que está por ahí, se me perdió, organizó una de las primeras discusiones, aparte del comité en el que estamos ahora, primeras discusiones en torno a empresas, el sector privado, el sector público y universidades en términos de cómo se podían abordar estos desafíos que había mencionado actualmente. Esto va a seguir funcionando, así que quedan invitados ustedes para ser partícipes de esta iniciativa también. Y finalmente, bueno, no todo es color de rosa, igual en la academia tenemos un montón de problemas que resolver y eso es todo. Gracias. IA13.cl. Señales 13.